RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Luis Villanueva Carvajal, él es presidente de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Hoy, 25 de octubre, se está celebrando el Día de los Trabajadores en Construcción Civil en nuestro país. Y queremos agradecerle y además saludarlo por esta fecha. Qué gusto saludarlo, señor Villanueva, muy amable. Muy buenos días, señor Hernández, y muy agradecido por esta oportunidad que, como lo ha señalado usted, es un día muy importante para los trabajadores de la construcción civil a nivel nacional, ¿no? En virtud a la ley 24324 que se dio el año 1985, hoy celebramos un día, ¿no? Día de los Trabajadores de la Construcción en reconocimiento por la labor que desarrollamos y vamos a decir esto, aportamos al desarrollo del país. Hoy ustedes están desarrollando una serie de actividades, tanto en Lima como en el interior del país, señor Villanueva. Detállenos qué actividades están desarrollando con motivo de esta celebración. Bueno, primero que a nivel nacional todos nuestros sindicatos y la federación que me honro en dirigir el día de hoy como actividad principal realizamos actividades, por ejemplo, que denominamos actos políticos sindicales, donde los dirigentes concurrimos a determinado lugar que determina la organización sindical, en este caso en Lima va a ser en el auditorio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que queda ubicado en Prolongación Cangallo 670, donde una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo, también algunos congresistas, especialmente la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, representantes de la Cámara Peruana de la Construcción, representantes de algunas embajadas amigas al gremio y activistas sindicales, en la que destaca pues no solamente la presencia de dirigentes del sector construcción o la CGTP, sino que este año tenemos la visita de dos importantes dirigentes a nivel internacional, como es el compañero Saúl Méndez, ¿no? Que él es vicepresidente de la ICM, que es un sindicato global de la construcción, y también es secretario del SUNTRAC de Panamá, Sindicato de la Construcción de Panamá, y también tenemos la presencia de Óscar Andrade, ¿no? Quien fue secretario general del SUNCA del Uruguay, que es el Sindicato Único Nacional de la Construcción de Uruguay, y actualmente es senador de la República del Uruguay, ¿no? Y con quienes compartimos saludos, experiencias desde el punto de vista de la federación, lo que hemos logrado especialmente durante este año con nuestra lucha y nuestra gestión, ¿no? Justamente sobre ese tema quería ingresar, ¿no? Es una fecha de celebración, pero también es una fecha para poder hacer un balance de los logros obtenidos en materia sindical y en materia gremial, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más saltantes, los logros que se han obtenido en los últimos años dentro de los requerimientos, las demandas de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, señor Villanueva? En primer lugar, hay que resaltar que seguimos cumpliendo con el legado que nos dejaron los dirigentes que nos antecedieron en la dirección de la Federación y seguimos siendo un sindicato fuerte porque pese a la crisis que hemos sufrido en los últimos años, crisis de la pandemia, el gremio ha seguido creciendo, ¿no? Actualmente tenemos afiliados a nivel nacional 200 sindicatos territoriales, estamos ubicados en las distintas regiones y provincias del país, ¿no? Asimismo, hemos mantenido vigente y consolidado un derecho que es fundamental, como es la negociación colectiva por rama de actividad para el sector, que es la única que existe en el país y que, vamos a decir, genera, ¿no? Aumentos salariales periódicos o anuales para los trabajadores de la construcción, se mejoran las condiciones de trabajo, asimismo el acceso a la capacitación técnica y a la seguridad
y salud en el trabajo. Otra cosa que hay que resaltar es la reciente reconquista o recuperación del derecho a la jubilación de los trabajadores de la construcción, vamos a decir como régimen especial. Hemos recuperado un derecho que se nos quitó o se nos arrebató en el diciembre del año 92 cuando ingresaron las AFP en el Perú, y bueno, hemos vuelto en agosto de este año a recuperar el derecho a jubilarnos con los requisitos de 55 años de edad y 15 años de aporte, ¿no? Bueno, y seguimos metiéndole muy fuerte al tema de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque primero está la vida, ¿no? El primer derecho fundamental que debemos defender los defensores de los derechos humanos es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida se pone en riesgo cuando no se le da las condiciones mínimas de seguridad para que el trabajador labore en una obra con seguridad y no haya accidente de trabajo. Hemos sido parte de un comité multisectorial que ha elaborado y aprobado 5 protocolos de seguridad y cuidado de la vida de los trabajadores para los diferentes tipos de trabajo en el sector de la construcción. Bueno, y también hemos desarrollado una lucha permanente de combate y de repudio al crimen organizado que lamentablemente se ha infiltrado en el sector de la construcción y que quienes con fachada de sindicatos lamentablemente extorsionan en las obras y hasta llegan a asesinar dirigentes y trabajadores, ¿no? Bueno, y podría seguir enumerando muchas actividades que ha realizado la Federación en este periodo. Sobre este último tema que usted acaba de mencionar, señor Villanueva, yo quiero detenerme, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en este tema de brindar seguridad a los trabajadores en construcción civil? ¿Cuánto se avanzó en las coordinaciones con las autoridades, tanto de los gobiernos locales como del gobierno central, ¿no?, para evitar estas infiltraciones y sobre todo estos actos de violencia por grupos organizados? Bueno, el tema es complejo, ¿no? Hemos tenido coordinaciones con distintos ministros del Interior, quienes lamentablemente no han tenido una estabilidad en su sector y eso dificulta la aplicación de planes de seguridad. Lo otro es que también la policía tiene número de efectivos limitados, tiene recursos limitados y no puede estar presente en las miles de obras que hay a nivel nacional, pero todos somos parte de una comisión multisectorial que estudia y acuerda, vamos a decir, acciones frente al crimen organizado en el sector de la construcción. La policía, como hemos podido ver, ha desarticulado muchas bandas de crimen organizado que tienen vínculo con algunos pseudo sindicatos, pero que lamentablemente esos esfuerzos han caído en saco roto porque a los 2 o 3 días después de la desarticulación o la detención de estos líderes de estas bandas de crimen organizado han sido puestos en libertad. Aquí sí tenemos que hacer un llamado a los señores fiscales del Ministerio Público, sobre todo a los fiscales que tienen que ver con combatir con el crimen organizado, ¿no? Porque esto no es posible que con evidencias de que son crimen organizado y que participan en varias actividades delictuosas como es tráfico de terreno, extorsión a empresarios y trabajadores de la construcción, extorsión a comerciantes, a transportistas, porque son bandas que actúan en diferentes sectores, salgan en libertad, ¿no? Entonces aquí al Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial tenemos que pedirles que tienen que ser severos en la aplicación de las sentencias o sanciones a estos delincuentes que delinquen en obras de construcción y otros sectores. Pero además ya venimos más de 10 años reiterando al Ministerio de Trabajo que tiene que hacer no solamente una revisión de los registros sindicales, de todos los sindicatos, sino que a los sindicatos que los encuentren que han perdido, vamos a decir, los requisitos para mantenerse como sindicato o son usados para el crimen,
tienen que ser depurados y su registro tiene que ser anulado, pero no vemos una decisión consistente en ese tema al Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Cuánto genera lo que se denomina sobrecostos, estos cupos, estas extorsiones que se generan en varios puntos del territorio nacional, señor Villanueva? Bueno, se habla que en muchas obras se exigen hasta el 2% del costo total del presupuesto, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, todos sabemos que hay obras, así como hay pequeñas, también hay obras muy grandes. Y bueno, la situación, eso es lo que atrae la atención de la delincuencia para actuar. Es mucho dinero, ¿no? Y aquí hay que hacer un llamado porque la delincuencia o el crimen organizado no solamente actúan solos, sino a veces comprometen el accionar de algunos policías que ceden ante esto o algunos malos fiscales que no hacen bien su trabajo, pero también hay malos políticos que respaldan, y esto no es nuevo, en los diferentes gobiernos hemos visto políticos que por su afán de tener un respaldo popular, entre comillas, apoyan, ¿no?, a estas pseudo organizaciones sindicales. Ahora, yo quiero volver, señor Villanueva, al tema que usted mencionó hace unos instantes, al convenio colectivo del sector construcción 2022-2023, ¿no? Porque en las circunstancias que vive el país resulta en realidad inédito ver cómo en el sector construcción, ¿no?, trabajadores, Estado y también empresarios logran consensuar, ¿no?, un convenio colectivo, ¿no? ¿Cómo es así que se ha ido logrando en los últimos años, por favor? Sí, miren, bueno, desde el año 2020 para adelante, por efecto de la pandemia y ahora por el problema bélico que hay en Euroasia, es muy difícil, ¿no? Porque la economía no anda bien. Todos sabemos que hasta el propio Estados Unidos está en una crisis de inflación y con amenazas de tener una recesión en su economía. Entonces el Perú tiene una economía muy pequeña y eso influye. Pese a ello, la Federación de Construcción Civil estamos logrando solucionar los convenios colectivos de todos estos años y con aumentos reales, eso hay que resaltar, aumentos que no solamente recuperan la pérdida adquisitiva del valor del salario, sino que siempre se consigue un poquito más. Por ejemplo, este año, el convenio 2022-2023, hemos obtenido un aumento del jornal básico que está por encima de la inflación del periodo que hemos negociado. Estamos hablando de un aumento en promedio de 8,24% sobre los salarios. Pero además de ello, también hemos conseguido que los trabajadores y trabajadoras de la construcción que se desempeñaban o se desempeñan como vigías, como señalizadores en las obras de construcción, a nivel nacional sean reconocidos como trabajadores del régimen especial de construcción civil con la categoría de peones. Esta es una lucha que hemos tenido desde hace muchos años. Asimismo, la asignación escolar, que es una bonificación que se reconoce a los trabajadores que tienen hijos en edad escolar, que son 30 jornales al año por cada hijo, eso hay que resaltar. Antes se otorgaba desde la inicial, que es a los 3, 4 años, hasta los 22 años de edad, cuando los hijos cursan estudios técnicos o superiores. Hemos logrado subirlo un año más, hasta los 23 años. Esto para ayudar y promover la educación de los hijos, que creemos que es la única forma que no solamente se desarrolle el país, sino que los hijos tengan un futuro mejor. Y asimismo la bonificación del BUG o el BAE que se otorga a los trabajadores cuando trabajan en feriados, también se ha logrado ampliar a 2 feriados más. Como balance, es una negociación positiva que se ha logrado en momentos difíciles de la economía, ¿no? Muy bien, señor Luis Villanueva Carvajal, yo le agradezco y le dejo los micrófonos para que usted se pueda dirigir a
los hermanos de construcción civil en distintos puntos del territorio nacional. Hoy están celebrando su aniversario, hoy es feriado, y es un momento justamente, no solamente para la reflexión, sino también para darle a conocer, ¿no?, las buenas nuevas que se vienen adelantando o se vienen llevando a cabo a través de la Federación, por favor. Sí, en primer lugar yo quisiera hacer un saludo desde la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú a todos los trabajadores de la construcción a nivel nacional, especialmente a los trabajadores que son sindicalizados y están organizados en torno a los 200 sindicatos que están afiliados a nuestra histórica Federación de Pedro Wilca, de Isidoro Gamarra, de Mario Guamán, y recordar que el 25 de octubre se logró después de 15 años de lucha en el Perú, porque esto tuvo su origen en el primer Congreso Latinoamericano y Caribeño de los Trabajadores de la Construcción, que se realizó el año 1970 aquí en Lima, en nuestro local de Cangallo, y en donde los dirigentes de los diferentes países que estaban presentes en ese Congreso Constitutivo acordaron que cada uno en su país deberían luchar y conseguir que el 25 de octubre de cada año sea reconocido como el Día de los Trabajadores de la Construcción. Y esto porque el 25 de octubre, que ahora es nuestro calendario, coincidía con el calendario juliano, que en ese tiempo era el calendario ruso, con la histórica fecha de la Revolución de Octubre, ¿no?, que fue en 1917 en Rusia. Por eso decimos que el 25 de octubre no es un día cualesquiera donde se reconoce a los trabajadores de la construcción, sino también tiene un significado también de clase, un significado de lucha, ¿no? Y bueno, desearles a todos los trabajadores de la construcción un feliz día y un feliz 25 de octubre. Muchísimas gracias por su entrevista. Los agradecidos somos nosotros, señor Luis Villanueva Carvajal, presidente de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Ha sido un gusto conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.